Seguimos con este tema tan peleagudo como es la Amazonía y el instrumento laboris y el sínodo. Bueno, otros sí, como dicen, ¿no? Los abogados, creo. La Iglesia debe identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer. Eso lo dice este instrumento laboris en el número 129. Y dicen luego se deben reconocer los rituales y ceremonias indígenas que crean armonía y equilibrio entre los seres humanos y el cosmos. Número 87. De nuevo lo mismo. La palabra mágica, armonía, ya está dando un juicio y equilibrio entre seres humanos. Para eso entonces hay que reconocer los rituales, las ceremonias indígenas. Todo el chamanismo, etc. Y dice así como los elementos tradicionales que son parte de procesos de curación realizados por ancianos sanadores. Hay que ver ahí si no están los demonios metidos, ¿no? Bueno, hay que respetarlos. Esto es el número 88, cuyos ritos, símbolos y estilos celebrativos, atención a esto, deberían ser asumidos en un ritual litúrgico y sacramental. Número 129. Así que ya vamos a tener nuevos ritos para introducir en los libros nuestros. Eso es amazonizar la iglesia. Bueno, esto es sincretismo puro y duro. Esto es aquello del amasijo de religiones. ¿Os acordáis? Bueno, los que han seguido esa serie de María de la Eucaristía al final de los tiempos y el libro sobre ese tema, en la gruta de Tre Fontane en Roma, la Virgen recomendó, pero con claridad y precisión, vivir la divina doctrina, vivir el cristianismo, es decir, vivir la verdadera y única religión. Todo lo contrario de lo que están diciendo ahora, ¿no? Este instrumento. Decía la Virgen entre Fontana, hijos míos, la salvación no está en reunir todas las religiones para hacer un amasijo de herejías y de errores. Los hombres deben vivir según la Iglesia y no la Iglesia vivir según ellos. Los hombres deben persuadirse de la verdad. La doctrina de la Iglesia es de Cristo. No cambiéis la doctrina, sino vuestros corazones, para vivir según esa doctrina, para la salvación vuestra y la del prójimo. Es decir, nos está hablando de un falso ecumenismo, este sincretismo, estas herejías, lo advierte la Virgen en los años 50. Pero hay más, porque hay una ecología integral que degrada la dignidad humana. Es en sintonía con sus puntos de vista implícitamente panteístas, ¿no? Panteístas. Este instrumentum laboris, este documento base del sínodo, relativiza la antropología cristiana. ¿Dónde se basa la antropología cristiana? La antropología cristiana tiene como fundamento la persona humana hecha a imagen de Dios. Por lo tanto, la criatura humana es el pináculo de la creación material, de toda la creación, en Génesis, toda la creación, el pináculo, el sumum, es la criatura humana, de esta creación visible. La invisible están los ángeles, sabemos. Y en cambio considera al ser humano, estos lo consideran el instrumento de laboris, como un mero eslabón en la cadena ecológica de la naturaleza. Así, aquí nadie se ocupa de la ecología humana, ¿no? Es la ecología, la naturaleza, viendo el desarrollo, esto socioeconómico, como una agresión a la madre tierra. Hay que respetarla, nada de, bueno, es lo de Greenpeace también, ¿no? Vemos que todo esto es ideología pura, pero bajo la capa de teológica, religiosa, falsa, obviamente. Dice el número 99, un aspecto fundamental de la raíz del pecado del ser humano está en desvincularse de la naturaleza y no reconocerla como parte suya, explotarla sin límites. Así que el pecado no es el desprenderse de Dios, el separarse de Dios, sino de la naturaleza. Claro, si la naturaleza
la madre naturaleza es puro panteísmo, ¿no? En la que está suplantando a Dios. Y yo cumplo con los mandamientos cuando cumplo con hago la recolección diferenciada. Bueno, seguimos. 102, el número 56, dice, un nuevo paradigma de la ecología integral, habla. Dice, debe basarse en la sabiduría de los pueblos indígenas y su vida cotidiana, que nos enseñan a reconocernos partes del bioma, número 102, parte de los ecosistemas, número 48, parte de la naturaleza, número 17. Bueno, ¿qué decir? Decir que el magisterio de la Iglesia rechaza la opinión según la cual los seres humanos no poseen una dignidad única por encima del resto de la creación material y que el progreso tecnológico esté vinculado al pecado. El magisterio dice, y me refiero yo ahora al catecismo de la Iglesia Católica, el número 307, dice, Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da, y hace la referencia, claro, a confrontar a Génesis, el primer capítulo, los versículos 26 al 28. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien el de sus prójimos. Es decir, es el hombre que perfecciona la armonía de la naturaleza. Bueno, finalmente estos prelados, Berk y Schneider, destacan en su denuncia que este instrumento laboris contiene un colectivismo tribal que, y hablamos de ese comunismo además, ¿no? que socava la unicidad personal y la libertad. Según este instrumento laboris, una conversión ecológica integral incluye la adopción del modelo social colectivista de las tribus aborígenes. Es ahí donde se socava la personalidad, la libertad individuales, ¿no? Es decir, el comunismo. Pero además llevado como prototipo, como modelo, bien digo, a estas tribus, ¿no? Es decir, en vez de nosotros haber evolucionado, vamos a ir para atrás. Bueno, y esto es parte de la conversión ecológica, por supuesto. El sumac causai, que es el buen vivir, se ha forjado, dice, desde la sabiduría ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas. Es una palabra más antigua y más actual vivenciada, que nos propone un estilo de vida comunitario con un mismo sentir, pensar y actuar, como un hilo tejido que sostiene, abriga y cobija, como un poncho de diversos colores. Esto es la declaración, el grito de Sumac Causai en la Amazonía. Está mencionado en la nota 5 del número 12 de este instrumento en laboris. Es decir, que esa sabiduría indígena comunitaria, nos va a llevar a un mismo sentir, a un mismo pensar, a un mismo actuar, a uniformarnos, dentro de esa diversidad, dice, pero uniformarnos. Bueno. La vida en la Amazonía está integrada, dice también, y unida al territorio. No hay separación ni división entre las partes. Esta unidad comprende toda la existencia, el trabajo, el descanso, las relaciones humanas, los ritos y las celebraciones. Todo se comparte. Los espacios privados, típicos de la modernidad, son mínimos. La vida, dice, es un camino comunitario donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten
en función del bien común. No hay lugar para la idea de individuo desligado de la comunidad o de su territorio. Esto en el número 24. Es decir, todo esto muy bien exaltado. Bueno, en la conclusión, ¿qué dicen entonces Berg y Schneider? Dicen, nadie puede excusarse de estar informado sobre la gravedad de la situación y de tomar las medidas apropiadas por amor de Cristo y de la vida sobrenatural que Él derrama en la Iglesia. Todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, ante tal amenaza a su integridad, deben sobre todo orar y ayunar por el bien eterno de aquellos miembros de la Iglesia que corren el riesgo de quedar escandalizados, es decir, inducidos a la confusión, al error y a la división por este texto preparatorio del Sínodo de los Obispos. Además, cada católico, como un verdadero soldado de Cristo, está llamado a salvaguardar y promover, dice, las verdades de la fe y la disciplina por la cual esas verdades son honradas en la práctica. Defender las verdades de la fe. Bueno, por lo que hemos visto, a la masonía la presentan como sujeto teológico, como sujeto cultural, moral. En el punto 5 del Memento Laboris, repito, el documento base sobre el que se discutirá en el sínodo, dicen que es una realidad llena de vida y sabiduría a masonía. Es decir, de entrada le aplican una categoría, sabiduría, de autoridad, ¿no? Porque si es, en lugar es una categoría de autoridad y por tanto digna de aprender. Tenemos que ir a aprender. Y dicen que es la masonía que llama a la Iglesia a la conversión, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es subversión. Abajo. Es decir, la cabeza en lugar de los pies y los pies en lugar de la cabeza. Esta es la subversión. En la Iglesia la que tiene que aprender esa sabiduría ancestral. No es la masonía que debe convertirse a Cristo para la salvación de las almas de los que habitan allí, sino que es la Iglesia la que debe convertirse a estas realidades tribales. Y dicen, la conversión precisa es pastoral, ecológica y sinodal. O sea, aprender de ellos a ser pastores, aprender a respetar el ambiente y actuar. Supongo en participación, ¿no? Porque si no, ¿qué es eso de conversión sinodal? Todas palabras huecas, para presentarnos en un plato de oro una basofia. Y lo dice así textualmente, la Iglesia dice, debe escuchar a los pueblos amazónicos, pueblos que son capaces de vivir intercomunicados con el cosmos entero. Por supuesto también nos faltan las multinacionales que amenazan por intereses económicos sus derechos. Es decir, ahora, ¿por qué lugar teológico es Amazonía? Bueno, según el Instrumento Laboris, porque se vive la fe y es una fuente peculiar de la revelación de Dios. Lo dicen en número 19. Se vive ¿la fe en quién? ¿Qué fe se vive? Si no hay evangelización, ¿qué fe se vive? No entiendo, no hablan de la fe como virtud teologal, seguramente, ¿no? Y fuente peculiar de la revelación de Dios. Ya esto lo hemos hablado. En lo otro es una barbaridad, una aberración. Hablar de fuente, digamos, peculiar, ¿no? De la revelación. Es decir, la revelación ya no es la palabra de Dios escrita y transmitida por la tradición y custodiada e enseñada por el magisterio, no. Como notaba el profesor, el doctor Roberto de Mattei, a la Sagrada Escritura y a la tradición ahora se agrega la masonía como tercera fuente de revelación. Y no querría olvidarme de otro punto también, antes de terminar, y es que donde dice que la Iglesia reconoce la espiritualidad indígena
como fuente de riqueza para la experiencia cristiana. Es decir, de nuevo, nada de misión, diálogo. En nombre de la inculturación de la fe y también con la excusa, ¿no?, de la falta de sacerdotes para celebrar con frecuencia la Eucaristía, entonces se está poniendo todo esto que en definitiva este instrumento de labores apoya esa adaptación de los ministerios ordenados de la Iglesia a las costumbres, dice, ancestrales de los pueblos aborígenes. Es decir, quiere otorgar ministerios oficiales también a las mujeres y ordenando a los líderes comunitarios casados como sacerdotes, privados de parte de los poderes ministeriales, pero capaces de realizar rituales chamánicos. Ese secretismo, de nuevo, puro y duro. Y además aquí vemos una contradicción tremenda en los términos, en la realidad, porque por un lado, estos, digamos, promotores y los que fueron los fautores de este instrumento laboris, están preocupados porque no llegan los sacramentos y la Eucaristía a esos pueblos, pero por otro lado los ignoran los sacramentos y los devalúan, porque sin ir más lejos, uno de los mentores de Instrumentum Laboris, el obispo Kreutler, de apellido alemán pero brasilero, se jactaba que nunca bautizó un indio, es decir, en el fondo no hay interés por los sacramentos. El propósito todo hace pensar que es otro. Bueno, aquí nos detenemos, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.